Muy buenas tardes, les habla Mirta Valderramo de la Escuela Metafísica Fundación Actividad San Germán. Estamos con nuestros queridos alumnos para esta reunión hermosa de preguntas y respuestas, que son temas que siempre apasionan, son temas que todos queremos conocer, y entonces vamos a empezar con nuestras preguntas para poder ir desarrollándolas de la mejor manera posible, porque hemos querido compartir con ustedes este momento, porque son muchas de las preguntas que nosotros mismos en nuestros hogares o con la lectura más de algunas veces nos hemos planteado. Así que vamos a partir por Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, muy Hola. bien, gracias. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta es la siguiente. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Sí. tenemos el Holocausto. Todas las personas que sufrieron en ese momento decían, perdían la fe en Dios. Decían, ¿dónde está Dios? Y la gente que sigue en estos momentos viendo la historia se pregunta, ¿por qué Dios no hizo algo? ¿Qué respuesta simple se le puede dar a ese tipo de personas para poder entender esa situación? Es una pregunta muy interesante que yo creo que todo el género humano más de alguna vez se la ha planteado. Permíteme recordarte, Mónica, que absolutamente todos los males, llámense enfermedades, guerras, injusticias de todo tipo, exacerbación de materialismo, destrucción de los ecosistemas, contaminación de nuestros recursos naturales. Permíteme recordarte que todo ese caos ha sido generado por el ser humano. Las guerras las empezaron los seres humanos. Jamás el Creador dijo, tú te vas a alzar contra tu hermano. Al contrario, el Maestro Jesús fue uno de los primeros exponentes que enseñó la ley del amor. 5000 años antes había venido Buda a enseñar el noble óctuple sendero, que decía recto pensar, recto actuar, recto sentir, ¿verdad? Después vino Krishna, que la enseñanza de Krishna es similar a la enseñanza de Jesús, que era solo el amor. Entonces, si tenemos estos grandes profetas, ¿por qué vamos a culpar a Dios de la guerra? ¿Por qué vamos a culpar a Dios de los holocaustos? Mira qué sencillo, Mónica, mira qué cómodo para las personas que no piensan más allá y que se quedan solamente con los hechos ya realizados. Es fácil decir, miren lo que está pasando, ¿y dónde está Dios? Pero resulta que lo primero que se te enseña, o lo primero que tú aprendes cuando estás profundizando una enseñanza, se te dice, una de las primeras clases, ¿cierto?, que se enseñan, no en esta escuela necesariamente, en la mayoría de los grupos que en este momento están entregando una enseñanza espiritual, que en la actualidad se les llama grupos metafísicos. Antiguamente se llamaba teosofía, esoterismo, ciencias ocultas, como ustedes quieran nombrarlo, pero la enseñanza siempre ha sido una y la misma. Entonces, en realidad, lo primero que se te enseña en todos estos grupos es que el ser humano tiene libre albedrío. Tú eliges, yo tomo este camino o yo tomo este camino. Y si un grupo de personas enloquecidas, desfasadas por el poder, por el territorio, por el color de las pieles, por lo que sea, hicieron guerras, qué fácil es decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hizo algo? ¿O por qué no hizo algo? ¿Por qué no impidió? ¿Cómo el Creador, si pone una ley que es el libre albedrío, tú eliges irte por este sendero o irte por el sendero? ¿Cómo el Creador, que dejó leyes, va a violar sus propias leyes? El ser humano es lo mismo, mi amor. Tú me puedes decir, ¿por qué una persona se suicida? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no le atajó la mano y no hizo que no se suicidara? Porque la persona eligió el suicidio. Y Dios le dio la capacidad de decidir, ¿lo hago o no lo hago?
Ahora, las consecuencias de eso son las leyes que nosotros conocemos como la ley de causa y efecto. Mira, uno de los mayores karmas dolorosos que tiene la Tierra en este momento, justamente es producto de las guerras. De todas las guerras que han asolado el planeta desde que el mundo es mundo. Y una gran parte del karma mundial es precisamente por la guerra. Así que eso es lo que yo te puedo responder. A Dios es fácil cometer errores, es fácil hacer cosas tremendas y después decir, ¿y dónde está Dios? Claro. Es como culpar, te fijas, como decir, no estaba en mi sano juicio, yo hice esto, pero ¿y Dios dónde está? Si Dios está dentro de ti y tú lo tienes desarrollado en tu conciencia, realmente jamás harías un acto que fuera en contra de la vida, porque recuerden que el atributo más importante del Creador es amor, y el amor es creación, y la creación es vida, no muerte. La muerte, el destruir, ¿cierto? La guerra va contra la ley del amor, va contra la ley de la vida, entonces se violan esas leyes. Y esas leyes después repercuten en todo el género humano porque se crea un karma mundial. Los karmas negativos no son solamente individuales de una persona. Hay karmas de familia, hay karmas individuales, hay karmas de ciudades completas, de pueblos, de países y mundiales. Y la guerra es un karma mundial. Muchas gracias. Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo quería preguntar, en la clase anterior tú hablaste de como esas cosas que de repente se van metiendo a la gente que está como estudiando, como, no me acuerdo la palabra que usaste, pero así como pequeñas tentaciones. Ah, ya. Como por ejemplo, y tú pusiste un ejemplo de la vecina que mira al vecino. Ah, como, ya. Entonces, yo te quería preguntar en relación a eso, una persona que está viviendo una situación parecida, ¿cómo debiera afrontar, cómo debiera trabajar eso? Pero específicamente trabajar ¿qué? Las debilidades. Claro, las debilidades, Las debilidades de todo orden. de todo orden y, por ejemplo, el luchar contra los sentimientos, por ejemplo, hacia una persona que no es el marido, que no es la señora. ¿Cómo trabajar eso? Lo que pasa es que partamos de la base que el ser humano, ¿cierto? Siempre tiene muchas tendencias de todo tipo, ¿ya? Pero eso significa, Claudia, conciencia. Mira, a menor conciencia, ni siquiera la persona se detiene a pensar si puedo o no puedo, simplemente lo hace. Pero en la medida que tú vas expandiendo tu conciencia, ahí te viene como el freno, y nadie te lo impone, de decir, mira, el maestro Kutumi, en su sabiduría tan maravillosa y tan ancestral, dice, si lo que yo voy a hacer, si lo que yo voy a hablar, va a ser bien para la humanidad, lo hago. Pero si lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, va a causar un dolor a la humanidad, me abstengo y no lo hago. Pero eso no se puede imponer, porque eso va en el trabajo personal interno, no externo, y en el nivel de conciencia que la persona vaya adquiriendo. Entonces la verdad, Claudia, es que no hay una fórmula. No te podría decir yo, mira, haz esto, haz lo otro, haz lo demás acá, haz lo demás allá, porque la fórmula es el nivel de conciencia que cada persona tiene. Ahora, por supuesto que el ejemplo enseña mucho. Entonces, es fácil decir no hagas esto. La verdad es que en la nueva era no es una era de imposiciones, no es decir no hagas esto, no es decir no tomes esta opción, no es decir esto está prohibido, esto no se debe hacer, esto acá, esto allá. Es una era en que el ser se tiene que aprender a conducir por él mismo,
porque el maestro está adentro, no afuera. Yo siempre le he dicho, ya no es la era en que va a venir un gurú de la India, o que va a venir el maestro Jesús, o el maestro San Germain, que el avatar de la era no se va a aparecer físicamente a conducir las almas, porque se supone que la humanidad ya ha llegado a un punto de conciencia en que se puede valer en el sentido de seguir su alma. Ya vinieron muchos avatares. Entonces, ¿qué te dicen hoy en día todos los avatares y todos los maestros? Desarrolla tu maestro interior, que es tu alma. Y ese es tu maestro interior, tu alma. Al desarrollar el alma, se expande la conciencia. Entonces, por eso te digo que no puede haber una fórmula. De hecho, yo te digo, todos los seres humanos de este planeta saben, perfectamente saben, lo que está bien y lo que no está bien. ¿Cómo una persona no va a saber que matar no está bien? Ni siquiera un animalito, ¿cierto? Pero se hace. Pero la gente sabe. Pero, como te digo, por eso no hay una fórmula. Es según el nivel de conciencia que tenga cada ser humano. Graciela. Mirta, a través de lectura y de su enseñanza hemos aprendido los secretos de la llama violeta. Yo a veces me he preguntado, mis hijas que las quiero tanto, que las amo tanto, ¿yo puedo decretar por ellas llama violeta sin impedir su libre albedrío? Lógico. Siempre me pregunto eso, Sí, ¿cómo puedo hacerlo sí. por mis hijos, por mi familia? ¿No podría Pero por supuesto, comentar mira, eso? es lo mismo que cuando una persona está enferma, sin necesidad, porque la persona a lo mejor no está al lado tuyo, está lejos, sin necesidad que la persona sepa, tú invocas a los ángeles de la curación, invocas a la Madre María, invocas al Arcángel Rafael, que es el gran médico del cielo. Entonces tú te imaginas a la persona y la imaginas envuelta en una luz verde maravillosa. Primero, pásale la llama violeta, porque toda enfermedad, cualquiera que sea, es un proceso de purificación, aunque sea una simple gripe. Primero tú le pasas la llama violeta para que purifique eso, y después le pones la llama de la curación. Y a tus hijas puedes pedir por ellas todas las llamas violetas que quieras. Todo lo que ustedes pidan de la luz es luz, y la luz nunca va a hacer daño. Entonces, mientras más invoquen, mejor. Miren, cada vez que ustedes hacen un decreto, aunque sea para ustedes, y para nadie más, se está atrayendo luz. Y esa luz que ustedes están pidiendo para ustedes, porque están habitando en el planeta Tierra, igual esa luz se expande. Aunque sea el decreto para uno mismo, la luz se va a expandir igual. Así que siempre es bueno pedir luz e iluminación. Marcelito. Ya. Mi pregunta es con respecto a las supersticiones de la gente. Ah, ya. Porque de repente uno está acostumbrado, por ejemplo, a no pasar por debajo de la escala, pero ahora yo, con lo que me hicieron, O si ves un gato negro ahí, hacerle el quite. hacerle el quite. Claro. Y ayer una persona me decía que ella en su casa pensaba que la habían cargado. Ah, ya. Entonces yo le dije, o sea, por lo que he aprendido, a lo mejor, yo sé que cada uno no lo puede hacer porque a lo mejor es difícil, pero con la sal de mar y la velita yo lo hice así cuando usted le pregunté. Sí. Y rezar un Padre Nuestro, Sí, eso le claro, dije. sí. Esa era Bueno, mi pero duda. es que es distinto, Marcelo, no confundamos. Es distinto lo que es la superstición de no pasar por debajo de una escalera, de golpear la madera 3 veces para que te vaya bien, o montones de supersticiones que tenemos. Es muy distinto a lo que tú me estás planteando, que es una carga energética en un hogar. Sí, eran dos Eso preguntas. no es superstición. ¿No? Las casas se cargan con energía cuando hay muchas enfermedades, cuando hay muchas discusiones, cuando hay rivalidad, cuando hay muchas peleas. Entonces, obviamente que el ambiente de ese hogar se carga de energías densas, donde hay tensiones, y al no retirarlas, al no limpiar, al no hacer oraciones, obviamente que esa familia no va a poder estar en paz, no va a poder repuntar, y eso no es superstición, eso es realidad. La superstición es otra cosa, ¿ya? Es creer que voy a tener mala suerte si me topo con un gatito negro. ¿Qué culpa tiene el gatito de ser negro? Eso no te puede traer mala suerte.
fuerte, pero que sí las casas se cargan, o los ambientes de oficina o de lugares donde hay gente negativa, donde hay gente que está siempre haciendo discordia, donde hay energías que se mueven, que son muy fuertes negativamente. Obviamente que los ambientes se cargan, pero eso no tiene nada que ver con la superstición. Sí. Eso es real, es real. No, sí, eran dos preguntas. ¿Y cómo uno puede ayudar a alguien de la forma más simple? Bueno, mira, siempre es bueno hacer oraciones, siempre es bueno rezar, porque al rezar se limpia. De todas maneras, para limpiar cosas hay que saber hacerlo. Yo quiero saber cómo puedo ayudar a una persona que tiene muchas enfermedades. ¿Cómo yo la puedo ayudar? ¿Cómo puedes ayudar a una persona que tiene muchas enfermedades? Primero que nada, lo más importante que tienes que hacer es que esa persona, por supuesto, estamos en un mundo físico, Sí. que primero que nada que tenga un buen diagnóstico médico. No, si eso lo tiene. Ya, si ya lo tiene, entonces a partir de ese diagnóstico se trabaja. Mira, hoy en día hay muchas técnicas, Isabel. Hay técnicas de Reiki, hay técnicas de medicina alternativa. Cuando ya la medicina alópata no sirve, hay que recurrir a las medicinas alternativas, porque puede ser que tenga bloqueados chakras y que los remedios ya no le funcionen porque hay un bloqueo energético y que no deja pasar la energía de Dios, que es salud perfecta. Entonces habría que analizar por qué la persona no sale de ese estado de enfermedades. Pero eso ya es una consulta particular. Ahora, ¿cómo la puedes ayudar? Con lo mismo que preguntó ella. Llama a Violeta y Ángeles de la Sanación y decretos de sanación para ella. Iván. Sí. Hola. Hola. Estaba pensando en la pregunta que estaba, la respuesta que diste tú aquí del alma, que hay que trabajar el alma, hay que El maestro interior. despertar el maestro interior. La pregunta yo la hago al revés. Como nosotros tenemos 4 cuerpos de manifestación de la conciencia, que son el cuaternario. El cuaternario. Entonces, ¿cómo trabajamos el cuaternario para despertar el alma? Qué interesante, ¿ah? Fíjate, te voy a decir en 2 palabras. Un axioma del maestro Kutumi. Vive lo mortal, Experiencia. vive lo mortal viviendo la inmortalidad. Eso significa, vive lo cotidiano, pero en una forma absolutamente sagrada. Y esa es una enseñanza del amado Maestro Kutumi. La única forma de integrar los vehículos a la esencia, a lo superior, es siendo tú el maestro de esos vehículos. Pero ¿qué ha pasado con el ser humano? El ser humano le ha dado tanto poder al cuerpo físico, le ha dado tanto poder al cuerpo emocional, le ha dado tanto poder al cuerpo mental y al etérico, que es el récord de las memorias, que te atrae las memorias pasadas, pero está siempre mascullando, pero no cosas positivas. Entonces estos cuerpos se mandan solos. Te llevan para donde te quieren llevar. No existe el amo que los controle, que los tenga a raya, que los ordene. Y la primera maestría se logra teniendo control sobre tu cuaternario de manifestaciones. Ese es el primer paso. Si yo me pillo pensando en algo negativo, obviamente que tengo que hacer el switch. No lucho contra el pensamiento negativo porque le doy más poder. Si yo digo, no voy a pensar en esto, más lo piensas. Si, por ejemplo, a ver, ponte tú que a mí me dé temor la oscuridad, entonces yo me pongo a pensar en la oscuridad. Yo no tengo que decir, no voy a pensar en la oscuridad porque le estoy dando poder. Tengo que ponerme a pensar en otra cosa. ¡Ah, qué bonito el atardecer o el amanecer que en la mañana pude contemplar! Y al pensar en otra cosa, el otro pensamiento oscuro se me disuelve. Le quito poder, lo distraigo y se desaparece. Con las emociones es lo mismo. Si yo me pillo que estoy teniendo un sentimiento negativo hacia una persona o conmigo misma,
no lucho contra esa emoción, sino que pongo la llave de oro que les enseñó M. Fock a Connie Méndez. La llave de oro significa que cuando tú estás pensando o sintiendo algo negativo, pongo la virtud que corresponde. Si yo tengo miedo, me pongo a pensar en la fuerza, en el poder de Dios. Entonces, si yo tengo miedo, digo, Dios es fuerza, Dios es confianza, Dios es protección. Entonces reemplazo por la llave de oro. Si yo estoy enferma, yo digo, Dios es mi salud perfecta, Dios me hizo sana. Si yo tengo escasez económica, esa es la llave de oro. Digo, Dios es abundancia ilimitada, Dios es prosperidad absoluta, Dios es toda la riqueza que necesito. Entonces, a lo bajo le pongo la llave de oro. Y de esa manera voy trabajando. Pero lo más importante de todo, Iván, es darme cuenta. Porque mientras yo no me dé cuenta que estoy pensando negativo, que estoy sintiendo negativo, que estoy actuando negativo, ¿dónde va a estar la maestría? ¿Dónde va a estar la expresión del alma? Si yo no me doy cuenta y ando en la vida como un autómata, como un robot, sin darme cuenta qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, por qué hago esto, por qué hago lo demás acá, actúo como un robot. No estoy controlando nada, estoy dejando que mis vehículos hagan lo que quieran. Y ahí yo no voy a tener un despertar espiritual. ¿Qué es lo que es el despertar de conciencia? Una vez se le preguntó a un gran maestro, ¿qué es la iluminación? Y el Chela, el estudiante espiritual, pensó que le iba a dar una explicación enorme sobre lo que era la iluminación. Y el maestro le dijo simplemente, la iluminación es tener más luz. Y eso fue todo. Estamos en una era de síntesis, porque el tiempo va corriendo, porque todo va a 1000 por hora. Entonces estamos en una era de mucha síntesis. Hay que simplificarse la vida. No hay que hacerse tremendas cosas. Hay que ir lo más sencillamente posible. Corto, conciso y al hueso, que significa preciso. ¿Tienes otra pregunta? Podría ser de una clase que dijo sobre los animales, porque eran venenosos, porque nos comían, qué sé yo, y dijo usted que eran creaciones humanas, en el sentido de que de mucho odio o mucho veneno que uno dice, se crea, por ejemplo, la serpiente. ¿Fue así o no? La verdad es que no nosotros. Fue en épocas anteriores, que es un tema muy, muy escabrosamente profundo, por poner una palabra. Mira, eso fue producto de la manipulación que hicieron ciertos seres en la época lemuriana y atlántida. Pero yo ahora no te voy a dar más detalles, porque eso es una clase muy larga. Porque la pregunta era, ya que fueron creaciones de ese tiempo humana, Dios crea la vida, también crea la serpiente, entonces se me produce una confusión. Es que mira, acuérdate que si Dios te creó a ti tan perfecta, es lo mismo, ¿por qué te enfermas? Si te creó perfecta, ¿por qué te enfermas? ¿Le vas a echar la culpa a Dios que te enfermas? No es eso, es simplemente que ya que fueron creadas, no por Dios, ahora son creadas por Dios. Amor, escúchame, mira, todo lo que Dios creó es perfecto, es puro, es belleza. ¿Por qué entonces existen alimañas venenosas? Si la creación de Dios es pura, es perfecta, es sin daño. Un padre y madre no te va a dar una comida que contenga veneno. Date cuenta que toda imperfección en tu cuerpo, en la naturaleza, en los reinos, animal, vegetal, ¿cierto? ¿Por qué tiene que existir plantas venenosas o plantas carnívoras? Porque esa energía que venía pura, absolutamente pura, bella, armoniosa, el ser humano con su negatividad, ¿cierto? Con su veneno, el odio, el egoísmo,
el materialismo exacerbado, los asesinatos, bueno, ¿para qué vamos a nombrar si lo sabemos? Esa energía la incalificó. Y esa energía incalificada, esa creación que venía pura y perfecta, se transformó en eso que tú ves ahora. Ahora entendí. ¿Entendiste? Ahora sí. Ya. Graciela. ¿Yo? Isabel. Hablando de eso que estaba diciendo, que la energía se atrae, eso, la ley de atracción, digamos, que de repente uno piensa, tiene un mal pensamiento y por lo que estuve leyendo, también uno atrae eso de otra gente, digamos. O de uno mismo, o de claro. uno mismo. Ley de Atrae Boomerang. Sí, atrae Sí. esas energías negativas. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Eso, porque uno, ¿cómo evitar esa...? Es que ese es un trabajo personal, es un trabajo tuyo. Nadie te lo puede hacer por ti. Si tú quieres atraer el bien, tú tienes que ser el bien. Sí. Si tú quieres atraer el mal y pensar mal y dejarte llevar, vas a atraer el mal. O sea, ¿el mal en qué sentido? Para tu vida, ¿cierto? La elección es tuya. Lo que hablábamos recién del libre albedrío. Miren, hay una frase muy linda que me gusta de la masonería, mucho, que la rescato mucho, porque ellos dicen, el ser humano es el arquitecto de su propio destino. Y es la pura y santa verdad. Tú construyes tu mundo, no puedes culpar a los demás. No puedes culpar a los demás porque te pasó esto, o te pasó aquello, o te pasó lo otro, porque el Creador te da todos los días energía, todos los días te da conciencia, todos los días te da todo para que tú moldees la energía a tu gusto. Entonces, tú no te puedes quejar si no estás mejor, si no tienes mayores oportunidades, porque no lo haces. Y nadie lo va a venir a hacer por ti. Ese es el trabajo diario de cada ser humano. ¿Verdad, Iván? Sí, es como pulir la piedra bruta. Es pulir el carbón para transformarlo en diamante, ¿cierto? El cuadrado. Sí. Sí. Eh, El cuadrado es el cuaternario. Es cuaternario. Para completar la pregunta que hice en delante, cuando uno pone las llaves y trabaja todo eso y va trabajando cada cuerpo en sí mismo, entonces esa personalidad, ¿no es cierto? Esa personalidad Sí. va bajando el ego, ¿no es cierto? Y en esa bajada de ego y ese trabajo de purificación de los cuerpos, diría yo así, aproxima al alma, ¿no? Esos cuatro. Por supuesto. Esos los cola como cuando se produce esa fusión, ¿cómo es? La fusión con el alma, con Mira. el Cristo interno, ¿cierto? Claro. La mayoría de las personas, de los seres humanos, su septenario de manifestación está absolutamente desfasado. Un cuerpo anda por acá, bueno, lo voy a decir en palabras simples. La mente anda por acá, la emoción anda por allá, el cuerpo anda por acá, las cosas, todo anda desparramado. Andan sueltos. El primer signo de que está despertando el alma, o sea, el maestro interior, el alma, ¿cierto? Como se le dice, el Cristo interno, que no es el Maestro Jesús ni el Señor Maitreya, sino se le llama Cristo interno por la triple llama crística, azul, dorada y rosa, ¿cierto? Que conforme el alma. Una de las primeras manifestaciones de que está despertando esa alma es que este cuaternario empieza a integrarse. ¿Y cómo te das cuenta tú? Que se empieza a integrar vía el alma, porque te das cuenta de los procesos internos que te están pasando. Te das cuenta de lo que estás pensando. Vas tomando cuenta de lo que estás sintiendo y por qué. Vas tomando razón de tus actos y por qué. Y eso se llama el primer chispazo del alma. Claro. El primer chispazo es ¿por qué? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Eso es como cuando prendes por primera vez el fósforo, para ponerte un ejemplo. Mientras tanto los fósforos estaban en la caja, pero la gente no sabía que tenía que sacar el fosforito para encender la llama.
Es como el primer encendido del fósforo, cuando tú dices, bueno, pero ¿qué sentido tiene la vida? ¿Y por qué yo estoy acá? ¿Y por qué tengo que pensar esto? ¿Y por qué siento esto? Ya, prendiste el fosforito. De ahí en adelante no hay vuelta atrás. Ya se prendió el fosforito, ya está prendido. O sea, ya saltó la chispita, despertó un poquito esa alma. Y de ahí en adelante se empieza a expandir en la medida que tú te ocupas, porque hay mucha gente que le ha venido el chispazo y leen un libro, dicen no entiendo nada, no, ya, y lo dejan pasar. No. Pasan 5 o 10 años y vuelven, porque ya se les despertó, en algún momento lo van a retomar. Por eso Connie Méndez en los libros ponía, lo que no entiendas ahora déjalo pasar y léelo más adelante. Porque a lo mejor, acuérdense que yo siempre les digo, todo tiene su tiempo. No es ni antes ni después. Y el maestro Saint Germain le llama momentum. No momento, momentum. Cuando ya se juntó tal energía que el alma despierta. ¿Y qué hace la personalidad, Iván? Empieza un periodo espantoso, porque no se lo puedo decir de otra palabra, y que se llama el Armagedón personal. Y empieza la tremenda lucha de la fricción y de la guerra entre la personalidad y el alma, porque la personalidad no quiere salir de donde estuvo reinando por encarnaciones, y el alma pugna por manifestarse, y esa es la primera gran prueba interna. ¿Quién va a ganar? Si gana el alma, te dejas conducir por ella y empieza tu camino de despertar, de iluminación. Si gana la personalidad, tienes que esperar varias encarnaciones más para retomar el punto donde se prendió el fosforito. Sí. Y una última cosita. Cuando uno empieza a visualizar la llama trina, o la llama triple, la tiene que visualizar en el Cristo interno, ¿no es cierto? No en el físico. No, ¿Dónde? acá, en el corazón interno, que no es un corazón, es un centro. En el corazón Pero humano. no es un corazón dorado, es un centro, Sí. es un círculo de luz blanco que tiene 3 llamas. Y uno le dice centro por ser corazón, pero no es un corazón, es un centro. En el cuaternario. Está En en el tu físico. alma, En el alma, entonces en el Cristo interno. en el Cristo interno, no en tu cuerpo Ya, físico. porque yo estaba haciendo la asociación de que había que aprenderlo los dos. Aprender lo que yo digo, me lo imagino yo lo enciendo en la noche. Ya, Lo veo lo veo y veo la llama, qué sé yo, pero lo estaba mirando los dos, en el cuaternario y en el Cristo interno. no, verlo en el Cristo interno, en el alma. Porque la tarea es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, es todo lo contrario. No hay evolución mayor si tú estás hacia afuera. Sí, Tú tienes que ir hacia adentro para que haya verdadera evolución. ok, gracias. Marcelo, No, yo Claudia. no creo que, claro, cuenta. No, la verdad es que no. bien. Entonces, por ahora nos despedimos. Les damos las gracias a todos los que han participado y que la luz les espanta la conciencia y que esta humanidad por fin pueda elevarse. Bendiciones para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.